Bien, vamos a seguir con nuestra serie del Evangelio de Marcos, Y hoy, para comenzar, quiero empezar ilustrando con una historia que es verídica, que es real. ¿Alguien recuerda quién es Thomas Jefferson? Thomas Jefferson. No, yo sé que sí, solo que si les recuerdo ya entran en contexto. Bueno, Thomas Jefferson es el primo de algún hermano aquí de la iglesia. Bueno, vamos a ponernos serios, hermanos. Thomas Jefferson es el tercer presidente de los Estados Unidos. Y llamado como uno de los padres fundadores de la nación norteamericana. Pero hay una historia muy particular de este señor. Él no redactó, pero sí manipuló e hizo lo siguiente: una obra. Algunos la consideraron una obra literaria. Y esa obra literaria se llamó La vida y la moral de Jesús de Nazaret. Esta fue hecha por Jefferson y considerada como una obra religiosa. Imagínense esto. Lo que él hizo en 1820 fue cortar con una navaja, ¿no? Y luego pegar numerosas secciones del Nuevo Testamento como extracciones de la doctrina de Jesús. Pero ¿qué hizo Jefferson? Excluyó todos los milagros de Jesús y la mayoría de las menciones del Nuevo Testamento a lo sobrenatural, incluidas las secciones de los 4 evangelios que contienen la resurrección y la mayoría de los milagros que describen a Jesús como divino. ¿Qué fue lo que hizo Jefferson entonces con el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios? Los cercenó, los manipuló, los cortó y hizo una Biblia a su acomodo. Y ¿saben por qué lo hizo? Sencillamente porque no creía que Jesús haya resucitado y que Jesús sea Dios. Para él, Jesús sencillamente era un personaje histórico que no se podía negar, pero que su existencia llegó a su fin con la crucifixión. Ahora, el pasaje que vamos a estudiar hoy, que Marcos escribe inspirado por el Espíritu Santo, precisamente nos relata todo lo contrario. No como la Biblia de Thomas Jefferson, sino que Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos pone en un escenario donde nos muestra que Jesús fue tan humano pero tan divino como la Biblia lo describe. Amén. Vamos a Marcos capítulo 6 y vamos a leer del verso 45 al 52 para estudiar hoy el sermón que he titulado Jesús camina sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Marcos 6, 45 al 52. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla.
Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Hoy nos disponemos a escuchar atentamente tu voz a través de ella, creyendo que tu Espíritu Santo es quien ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, quien nos redarguye de justicia, de pecado, de juicio, quien nos convence, quien nos muestra a Cristo gloriosamente en la Escritura. Gracias por tu presencia real en nosotros. Permítenos, Señor, y ayúdanos para ser fieles a tu palabra y no como aquellos que la cercenan, que la cortan, para, Señor, negar tu fidelidad, tus promesas y tu divinidad. Señor, queremos ser fieles también con nuestra obediencia y rogamos, Señor, que hoy todos podamos estar atentos a esta palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hoy estudiaremos entonces este precioso pasaje donde estamos convencidos que el Espíritu Santo inspira a Marcos para que redacte esta narrativa, esta historia, este relato, y nos muestre, quizás pudiésemos decir que es uno de los objetivos de este pasaje, es que nos quiere mostrar a Jesús tanto en su naturaleza humana, pero también nos quiere mostrar a Jesús en su naturaleza divina, en la deidad. Amén. Hoy, al iniciar la reunión, leímos Éxodo capítulo 14 y vimos aquella historia y recordamos aquella historia de cómo el Señor le dio instrucciones a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto. Pero es interesante que el Señor mismo los puso en una circunstancia de aprieto. Si ustedes prestaron atención a la lectura o recuerdan ese pasaje, es Dios mismo quien pone al pueblo frente al Mar Rojo para que no tengan escapatoria y no tengan salida. Pero ¿por qué hace el Señor esto? El Señor hace esto para mostrar su gloria y su poder, para mostrar que Él puede abrir el mar en dos, para mostrar que el pueblo puede pasar en tierra seca. Y leíamos hoy la descripción cuando el mar se puso a la izquierda y a la derecha como dos grandes muros mientras ellos pasaban. Pero también el Señor ahogó con su portento y su poder los carros imperiales del faraón y acabó con este ejército. Y el Señor mostró su gloria trayendo juicio al ejército enemigo, pero mostrando su misericordia sobre el pueblo de Israel. Hermanos, de la misma manera, el Señor en esta escena nos muestra su gloria. Y nos muestra su gloria extendiendo su misericordia y poniendo a los discípulos en un escenario difícil donde ellos quizás una vez más piensan, bueno, de esta sí no vamos a salir con vida. Pero el Señor una vez más lo hace de una manera soberana, intencional, y se acerca a ellos para salvarlos. Y así como el Señor le dice a Moisés en Éxodo 14, no teman, estén firmes y vean la salvación del Señor que Él hará para ustedes hoy. Bueno, el Señor le dijo a sus discípulos, no teman, tengan ánimo, yo soy, o yo estoy aquí con ustedes. Quisiera recordar un poco el contexto de lo que acabamos de estudiar. Hace 8 días vimos que la escena terminó en un milagro del Señor Jesús. ¿Cuál fue el milagro? La multiplicación de los peces y del pan para aproximadamente, dijimos, unas quizás 15,000, 20,000 personas, contando grandes y pequeños en ese lugar. Grandes multitudes están siguiendo a Jesús y concluimos hace 8 días que las personas lo seguían porque Jesús había hecho milagros con ellos y sanidades y les había dado pan para comer. Y las multitudes lo que hicieron, mis hermanos, fue que en un momento presionaron porque querían hacerlo rey.
Ellos querían poner una corona para el Señor, porque ellos lo vieron como un libertador. Buscaban en él un guerrero, un prospecto político, mesiánico, que los liberara de la opresión romana. Eso es lo que estas multitudes estaban buscando. Todos sabemos que las necesidades que ellos tenían eran reales y eran profundas. Habían personas enfermas, personas lastimadas, personas en pobreza, personas con muchas necesidades, pero la Escritura nos dice que ellos tenían una expectativa puesta en una forma incorrecta de lograr sus fines. Ellos solo quieren beneficiarse o recibir el beneficio del libertador, pero no quieren rendir sus vidas al libertador. Ocurre que también, mis hermanos, los discípulos son seducidos con esta idea. Y es el porqué de esta escena, y es el porqué de Jesús camina sobre el agua. ¿Y por qué podemos llegar a esta conclusión que ellos son seducidos con esta idea? Ellos están tan emocionados como la multitud. Algún comentarista escribe: ellos miraron con ese mismo brillo en sus ojos a Jesús que como los miraba la multitud. Este es el libertador. Este es el que proporciona sanidad. Este es el que da de comer. Este es el que estábamos esperando. Y sus corazones seguramente empiezan a palpitar un poco más rápido. Y se agitan y piensan: realmente este es nuestro momento. Ellos estaban fastidiados con el Imperio Romano. Y creen que esta es una buena oportunidad para salir de esa opresión. Entonces el Señor hace algo particular y es lo que vamos a ver hoy. Quizás de alguna manera, hermanos, podríamos responder a esta pregunta: ¿qué propósito tuvo el Señor con esta singular acción? ¿Cuál singular acción? Pues caminar sobre el mar. El propósito no es fastidiar a los ateos ni a los escépticos. Hay un propósito que este pasaje nos muestra, es un propósito triple, pudiese decir, y que yo quisiera que a medida que vamos avanzando pudiésemos verlo en estos textos. Y lo primero que creo que hay como propósito de que el Señor camine sobre el mar es que Él quiere mostrar su soberanía. Claro, Jesús es Dios y Él quiere mostrar su soberanía. Lo segundo que quiere hacer es revelar su gloria, puesto que Él es Dios. Pero lo tercero que quiere hacer es extender su misericordia. Tres cosas que vamos a ver en este pasaje entonces. Número uno es que mostrar su soberanía. Número dos, revelar su gloria. Y número tres, extender su misericordia. Vamos entonces con el primer punto. ¿Por qué creemos que hay un propósito especial con esta singular acción y es mostrando la soberanía del Señor? Por lo menos aquí permítanme detallar tres cosas que podemos ver en estos textos, y es: el Señor Jesús es quien pone en esta situación a los discípulos. Es el mismo Señor que los pone en esta situación y esto nos muestra su soberanía. Es más, estoy convencido que Él es quien pone el viento en contra para que ellos estén ahí batallando y luchando. Es el Señor el que envía a casa a los discípulos y a la multitud. Eso es lo que nos dice el texto. Es Dios mismo quien hace esto. Y el texto nos muestra que es el Señor mismo quien se va a orar y a hablar con el Padre. Esto también tiene un amarre con el tema de la soberanía de Dios y ya les voy a explicar por qué. El texto nos dice que Jesús les hizo subir a la barca. ¿Sabe cómo traduce algunas traducciones acerca de esto? Literalmente es, de hecho creo que, si no estoy mal, Biblia de Dios habla hoy, puede ser, creo que es, no estoy seguro. Dice literalmente, los obligó a entrar en la barca. Es Jesús quien los pone en ese escenario, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto? Pues porque con esta acción el Señor quiere poner fin a cualquier movimiento que pretenda hacerlo rey de otra manera. Él tiene que calmar las ansias de la multitud, pero también las estrellitas que están brillando en los ojos de los discípulos. Recuerde que esta no es la primera vez que esto ocurre. Ellos han estado siempre y sus familiares y sus cercanos como que: Señor, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Señor, ¿y cuándo se va a establecer tu reino?
Señor, ¿y dónde nos toca estar? ¿A la derecha o a la izquierda? Señor, y nosotros hemos dejado todo por ti, ¿a nosotros qué nos corresponde? Sus expectativas, hermanos, estaban puestas al nivel de lo terrenal. Pero bueno, Dios, que es soberano, va a mostrarles y redireccionar sus expectativas hacia lo espiritual, hacia lo celestial. El apóstol Pablo nos recuerda eso en algún momento. Pongan los ojos en lo celestial y no en las cosas terrenales. Pongan sus ojos en las cosas de arriba. Bueno, el Señor, con esta escena de caminar sobre el mar, quiere redireccionar sus vidas. Ahora, miren esto tan importante, hermanos. Jesús es rey por decreto del Padre. Jesús nunca llegará a ser rey por una declaración democrática de las masas. Eso me parece muy interesante. Si no son las masas las que determinan el reinado de Jesús, ni siquiera el momento del reinado. ¿Quién es el que ha declarado que Jesús es rey? Es una alusión al Salmo 2. El Señor, sí, le dice al Señor, el Padre le dice al Hijo, que le dará por herencia todas las naciones de la tierra. Pídeme y yo te daré por herencia las naciones de la tierra, que entre otras cosas a veces los creyentes oramos pidiendo eso al Señor cuando eso no es para nosotros. Y le decimos, Señor, tú has dicho que te pida las naciones. Bueno, ese sería el síndrome del que está ahorita bombardeando a Ucrania. ¿Sí? Algunos creyentes a veces piensan eso. No, ese texto es una declaración mesiánica. Es una declaración soberana del Padre sobre Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús llega a ser rey? Por declaración soberana del Padre y no por una democracia de las masas. Es por esta razón, hermanos, que la Biblia dice que Jesús se fue al monte a orar. Jesús se fue a orar. ¿Recuerdan? Lo acabamos de leer. Jesús hace subir a los discípulos en la barca, despide a los discípulos, los manda para la casa, despide a la multitud y ¿qué hace? Se va a orar. Ahora yo pregunto, ¿por qué orar? ¿Por qué Jesús se va a orar? De pronto podríamos pensar, bueno, Marcos nos quiere mostrar que Jesús es un hombre de oración y yo creo que sí, en verdad Jesús es un hombre de oración, pero la pregunta es, ¿por qué en este momento Él se va a orar? Y si queremos pensar en alguna aplicación, ¿por qué nosotros tenemos que orar? ¿Y por qué nosotros tenemos que ir en oración al Señor y apartarnos al monte a orar? ¿Cierto? A la montaña a orar, al lugar solitario a orar. Permítanme cerrar este paréntesis haciendo la siguiente aplicación. Orar es intercambiar deseos. Miren esta definición de orar. Yo sé que siempre hemos dicho que orar es... ¿Qué es orar? ¿Recuerdan? En el discipulado. ¿Qué es orar? ¿Qué hemos dicho? Orar es hablar con Dios. Y sí, es verdad. Pero orar también es intercambiar deseos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Piensen por un segundo en esa frase. Es de poner mis deseos delante de la presencia del Señor y pedir que lo que se debe cumplir son sus deseos. Por eso en el Padre Nuestro, ¿cómo se nos enseñó a orar? Hágase tu voluntad. Y miren el orden, que entre otras cosas el romanismo lo cambia por ahí, porque el orden es, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Ese es el orden de prioridades y por eso tenemos que orar. Ahora, hermanos, ¿por qué Marcos nos muestra esto? Pues nos quiere decir y hablar abiertamente acerca de la humanidad de Jesús. Y por eso Jesús ora, porque Él realmente fue un hombre, fue el Verbo hecho carne. Y como hombre tenía que hablar con el Padre y poner delante del Padre sus deseos. Recuerden, hermanos, que cuando Satanás, y estudiamos eso ya en Marcos, lo atacó, puso delante de Él unas propuestas. Y las propuestas de Satán con el Señor Jesús es que Satán quiso proponerle al Señor que Él podría llegar a ser rey y a gobernar sin pasar por la cruz. Esa es la propuesta. Y miren que yo estoy casi convencido que Satán es un agente promovedor o propulsor de las masas. Porque en las masas sigue siendo el mismo grito. Hey, te podemos hacer rey ahorita y no tienes que ir
a la cruz. Es más, ellos no saben de la cruz. No les va a interesar la cruz, porque ¿qué sentido tendría del prospecto de un libertador muerto en una cruz? Pues no tiene ningún sentido. Y por eso ellos lo quieren hacer rey. Y entonces la respuesta del Señor Jesús es apartarse a orar, para estar alineado a la soberana voluntad de Dios, el Padre. Él se aparta de la multitud, busca un lugar solitario, se va a la montaña, que entre otras cosas, hermanos, la montaña representa siempre un lugar de la revelación de los propósitos de Dios. En un monte es que se dio la revelación de la ley. En un monte es que Dios habla con Moisés para darle propósitos. En un monte también es que ocurren las declaraciones de bendición para el pueblo de Israel, pero también las declaraciones de maldición. La montaña geográficamente en la Biblia tiene una representación y una significación importante, y es que es un lugar donde uno se alinea con la voluntad y los propósitos de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús hace, y va a hablar con el Padre. Saben, hermanos, la Escritura muestra, y siempre hemos hablado de la vida de oración de Jesús, todos estamos de acuerdo con eso. Jesús es un hombre de oración, pero quieren que les cuente un detalle. Estrictamente la Biblia muestra 3 veces a Jesús orando de manera solitaria y apartada, específica. Hay otras generalidades, así como que Jesús se fue a orar, pero hay 3 momentos específicos donde la Biblia nos muestra que Jesús está orando, y es importante esto para nuestra instrucción. Primero, Él se aparta a orar para elegir a los 12 discípulos. Este es un momento importante. Él no tiene que elegir conforme a sus deseos, sino que Él está sometiendo sus deseos en su humanidad a la voluntad del Padre eterno, para que el Padre le guíe y el Espíritu Santo le guíe para tomar esta decisión. Ahora, hermanos, estos son los apóstoles, los que fundamentan la doctrina cristiana. Saben, son las personas que acompañarían a Jesús en su misión. La segunda vez que aparece solo orando es en este momento, después de hacer el milagro de los 5,000. ¿Y por qué se aparta? Porque la gente quiere desviarlo de su misión. Y la tercera vez es en Getsemaní. ¿Y qué es lo que él dice en Getsemaní? Señor, no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Hermanos, las 3 veces que Jesús se aparta a orar tiene que ver con su misión, con su vocación y con su llamado. Miren esto. Número 1, las personas que lo acompañarán en esta misión. Número 2, ahuyentar cualquier tipo de tentación que quiera desviarlo de su misión o de su propósito, pero en últimas ponerse frente al Padre y decirle al Señor, bueno, lo que se debe hacer es tu voluntad y no la mía. Está hablando Jesús en su humanidad. El corazón de la misión es expuesto frente al Padre, y por eso es que el Señor se aparta a orar. Ahora, a la distancia, el Señor orando, Jesús ve a los discípulos que enfrentan angustiosamente y afanados un viento. Y entonces el Señor decide ir a ellos de una manera que ningún mortal puede hacer. Es caminar sobre el mar. Ahora, ¿qué propósito tuvo el Señor entonces con esta singular acción? Bueno, número 2, revelar su gloria. Mostrar que solo Dios camina sobre las aguas. Nadie más puede hacer esto. Revelarse como el yo soy, que es un nombre particular de la revelación de Dios. Y quitar la dureza del corazón de sus discípulos, animarlos y romper como con un cincel la dureza que está estructurando sus corazones. Claro, Jesús es Dios y está por encima de las leyes que Él mismo estableció. Por eso me parece tan interesante el tema del Éxodo, porque ustedes saben cuánta situación se ha dicho acerca del Éxodo.
Se ha dicho que realmente los israelitas pasaron por un lugar muy pando. ¿Sí sabían eso? Ellos saben que históricamente no se puede negar que los israelitas huyendo llegaron al frente del Mar Rojo, pero lo que argumentan es que en alguna época o temporada del año había unos bancos de arena muy altos y entonces ellos lograron pasar caminando el mar. La pregunta es, ¿cómo se ahogaron ahí los egipcios? Esa sería la otra pregunta. Porque ese sería otro milagro entonces, ahogar un imperio egipcio en un banco de arena. Bueno, de una u otra manera lo que estos pretenden es desacreditar la Biblia. Y este es un ataque constante de Satanás, hermanos. Los liberales, que son denominados personas que son escépticas, que no creen en lo sobrenatural y que estudian la Biblia, hermanos, y para vuestra exhortación lo digo, a veces estudian la Biblia más detallada que los cristianos. Solo que la estudian con los fines incorrectos. ¿Para qué la estudian ellos? Bueno, para hacer lo que hizo Thomas Jefferson. Dejar lo que a la razón le parezca bien y cortar aquello que a la razón no le es muy agradable. Los escépticos, los liberales dicen lo siguiente, hay varias probabilidades para explicar esto. Primero, una ilusión óptica de los discípulos. ¿Sí? En aquella época todavía no se usaban gafas, entonces ellos eran miopes y les pareció ver. ¿Cuántos miopes hay aquí? Digan amén. Bueno, porque los miopes, yo soy uno entre ellos, tengo miopía y astigmatismo, las enfermedades de Betty la Fea, y cuando yo estoy sin gafas en la mañana o sin lentes de contacto, que es lo que uso ahora, pues yo solamente veo fantasmas. Excepto mi esposa porque está muy cerca y es hermosa y, sí, y me ilumina las mañanas, pero todo lo demás para mí son sombras nada más, dice por ahí una filosofía. Entonces los escépticos dicen, ¿esto fue una ilusión óptica? ¿Qué más dicen? Bueno, igual que lo que dicen del Mar Rojo, pudo haber sido unos bancos de arena y lo que Jesús hizo fue caminar sobre los bancos de arena. Ellos intentan desacreditar. Y saben, hermanos, es porque realmente quieren quitar, piensen en esto por favor un momento junto conmigo, quieren desacreditar la autoridad de la Biblia. Y si te quitan la autoridad de la Biblia, pues no tienes que decir. Y la Biblia dice de sí misma que es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y que los eventos que allí se relatan son ciertos. ¿Sabes? La Biblia es muy sincera y cuando nos quiere hablar de una parábola, nos dice que es una parábola. Y cuando nos dice que es una alegoría, claramente nos dice que es una alegoría. Y cuando es una historia, nos cuenta la historia, y cuando es una narrativa particular, nos detalla. Y yo digo, ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué Marcos quería construir una ficción con tantos detalles? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Qué lograría con eso? Realmente Marcos lo que está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es poner lo que realmente, en escena, lo que realmente ocurrió. Bien, entonces el tema no es que había mucha niebla. Bueno, y si la había, eso no quita la historicidad del texto, la realidad de esta narrativa. Ellos están atacando la divinidad del Señor Jesús, porque si Jesús no caminó sobre las aguas, Él no puede hacer esto porque no es Dios. Sencillamente es una ilusión óptica. Pero miremos el relato de Marcos, una vez más. ¿Qué fue lo que ocurrió esa madrugada? Miren que me parece muy interesante estos detalles, porque esto conecta con el milagro anterior. Ellos realmente habían estado todo el día trabajando. ¿En qué habían estado trabajando? ¿Sirviendo a cuántas personas? ¿Sí? Hermano, usted que se queja cuando sirve 3 desayunos. Estas personas habían estado trabajando. Empieza el anochecer, el atardecer. Es más, yo creo que esto los saca un poco de contexto porque Jesús, bueno, literalmente se me van. Yo despido a la multitud. Yo creo que ellos estaban interesados en firmar autógrafos. Nosotros somos parte del equipo de Jesús. Y Jesús les dice, se me van. Están cansados y yo, honestamente, yo creo que ellos están en la barca y ellos están diciendo, bueno, ¿por qué el maestro nos envía a casa? ¿Qué hicimos mal?
Si además dejamos hasta 12 cestas llenas, ¿sí? Todo está en orden. ¿Qué fue lo que hicimos mal? Yo me imagino ellos dialogando ahí en la barca. Y miren esto, porque Marcos dice que eso fue en la cuarta vigilia de la noche. Bueno, ese es un sistema de medición romano. Y lo que implica es que la hora era entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. O sea, ustedes que son personas muy trabajadoras saben que es pasar todo un día trabajando y casi que toda la noche. Bueno, para los liberales esto funciona, porque en última sí fue una ilusión óptica, porque ustedes después de casi que 18 o 20 horas de trabajo, pues lo que vieron fue una ilusión. Pero para completar, ellos están en la barca y viene un viento y ellos entran en conflicto y están angustiados y sienten que van a morir. ¿Quién los metió ahí? ¿Quién los metió ahí? Y yo creo que ellos están discutiendo, bueno, todo este tema del pan, ¿cómo será? Oiga, qué bueno, Jesús puede dar de alimentar a mucha gente y empieza el viento. Y ellos entonces, la Biblia dice que Jesús desde lejos los ve, desde el lugar donde Él está apartado, los ve de manera angustiosa, remando, fatigados, cansados. Los vio en aprietos, ¿cierto? Ellos están sufriendo, la palabra que se usa ahí para angustiados o afanados, realmente tiene que ver, ¿saben más o menos cuál es la idea ahí del griego? Es que están como atormentados, como cuando están torturando a una persona. Ellos son puestos a prueba. Y yo creo que estarán diciendo, ¿por qué el maestro nos metió en esta situación? Ahora, les mencioné que en la mente de los liberales está que esto es una mentira, pero yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué está en la mente de un judío? ¿Lo saben? Un judío estudioso de la Biblia, un judío estudioso de la Torá. ¿Qué está en la mente de él? ¿Que hay una ilusión óptica? ¿O qué puede pensar un judío si ve a alguien caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo que puede estar en la mente de ellos? Bueno, de un judío serio, ¿no? No de un ateo o algún payaso por ahí desubicado. De alguien serio. ¿Saben qué es lo que debe haber en sus mentes? Y permítanme hacer en este momento este viaje con ustedes de un panorama de la Biblia. Que el único que puede caminar sobre las aguas es Dios y no los mortales. ¿De acuerdo? Recuerden conmigo, por favor. Génesis 1:2. ¿Quién sabe Génesis 1:2? ¿Quién se movía sobre las aguas? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Por favor, abran sus Biblias en Job capítulo 9, verso 8, porque creo que es importante ver este texto. Por lo menos 2 versículos quiero que veamos ahí, en Job y en Salmos, en las expresiones de los poéticos. Y recuerden que Job puede estar por allá en la época de Abraham, o quizás antes de Abraham, ¿de acuerdo? Para que cronológicamente nos ubiquemos, ¿sí? O sea, Job es temprano en literatura, está bien allá. ¿Qué dice Job 9:8? Él solo, refiriéndose a Dios, extendió los cielos. ¿Y qué hace? Y anda sobre las olas del mar. Él solo despliega el cielo y camina sobre el dorso del mar. Qué manera tan poética y tan hermosa de referirse a algo que solo Dios puede hacer. Salmo 77:19. El Salmo es un cántico. Miren esta melodía. ¿Cómo sonaría esto con música? Con música en nuestros oídos. Salmo 77:19. ¿Estamos ahí? En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Qué hermoso. Hermanos, ¿qué es lo que tenía que haber en la mente de un judío?
si ven que alguien camina sobre las aguas? ¿Cuál debería ser la conclusión lógica? ¿Qué es? Dios. No hay otra conclusión. Y saben, permítanme precisar aquí algo y por favor no se asusten con la palabra técnica, más bien aprendámosla. Lo que ocurrió en este escenario es algo que se define como una teofanía. ¿Qué es una teofanía? ¿Qué quiere decir? Una teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación visible del Dios invisible. Bueno, ellos experimentaron una revelación progresiva de Dios. Recuerde que en sus mentes Jesús es un maestro, Jesús los tiene desconcertados, pero ellos todavía no han llegado a la conclusión de que Jesús es Dios. Es Dios visiblemente moviéndose para mostrarse. Eso es una teofanía. Es Dios visiblemente moviéndose para mostrarse. ¿Y cuál es la conclusión, hermanos? Cuando Dios se mueve, su gloria pasa. ¿Qué ocurre cuando Dios se mueve? Su gloria pasa. ¿Recuerdan cuál es el propósito de que Jesús camine sobre el mar? Revelar su gloria. Ahora, es importante que el texto nos dice que Jesús no solo los ve y que Jesús camina sobre el mar, sino que hay una información que el texto nos dice, es que Jesús pretendía pasar de largo. ¿Por qué? Bueno, porque ese es un anclaje a mostrar que Él es Dios desde el Antiguo Testamento. Es lo que quiere hacer. Éxodo 33, 19, ustedes pueden tomar nota sobre esto. Moisés le dice al Señor, Señor, por favor, muéstrame tu gloria. ¿Recuerdan? Muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. No puedes, mira lo que le dice el Señor a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no verás. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es una teofanía. Es una expresión visible del Dios invisible. ¿Estamos? ¿Sí? Los veo y será el frío. Hermanos, estoy preocupado porque a veces es el calor, pero hoy es el frío. Entonces estoy pensando que no es el clima, no son las circunstancias, son ustedes. Hermanos, arrepiéntanse. Otra teofanía, Génesis capítulo 15. ¿Recuerdan qué ocurrió en Génesis capítulo 15? Dios hace un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Y quién puso en ese escenario a Abraham? Dios mismo. Ve, sal, mira las estrellas. Dios pone en ese escenario a Abraham y cuando lo pone en ese escenario a Abraham, dice la Biblia que lo sobrecogió un sueño que además parece que le generó temor en su corazón y entonces él ve, Dios le hace traer unos animales, hay una escena ahí medio pactual con el tema de los animales, la sangre. El caso es que el Señor habla y confirma su pacto con Abraham. ¿Qué es lo que experimentó Abraham una vez más? Experimentó la misma presencia de Dios y entendió que era una manifestación visible de Dios. Pero hay una más que quiero que veamos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 11. Es el profeta Elías. Recuerdan que Elías está huyendo de una mujer llamada Jezabel que quiere matar a los profetas de Dios. Y él huye y se esconde ¿en dónde? Se esconde en una cueva y entonces estando allí hay una manifestación de la presencia del Señor.
Él está huyendo porque él cree que es el único, ¿recuerdan? Y le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado, nadie más, no hay absolutamente nadie más. Y el Señor le habla y le dice, oye, sal de la cueva, cobarde, sal de la cueva y ponte en el monte del Señor. Otra vez, el monte. Qué interesante esto. En ese momento el Señor pasaba, y mira lo que dice el libro de Reyes 19:11 en adelante. Pasaba el Señor y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Un terremoto, pero el Señor no estaba ahí. Un fuego, pero el Señor no estaba ahí. Y después del fuego, un susurro como de un viento o brisa apacible. ¿Y qué ocurrió? Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva, y una voz vino a él y habló con él. ¿Recuerdan el desenlace de esa escena? No estás solo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, Dios, en la persona de Jesús, se manifiesta a sus discípulos en aquel lago agitado aquella noche y les mostró su bondad. Y pasaron del viento recio a un viento solano, apacible, calmado. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor estaba pasando. Y aunque ellos estaban angustiados y temerosos, el Señor anima a sus corazones y les dice que tengan ánimo y que sean valientes. Es una forma de decirlo porque Él está ahí. Y sube a la barca y ahora hay sosiego, ahora hay un viento apacible. Ahora ellos pueden ver al Señor. Esa es una teofanía. Hermanos, es la misma gloria de Dios irrumpiendo a través de la humanidad de Jesús, a través del ropaje de Jesús y manifestándose a sus discípulos. En medio de su angustia miran y ven pasar la gloria de Dios. Ellos ven pasar la gloria del Señor, ven resplandecer en el Hijo de Dios la gloria de Dios que pasa y que está con ellos. Pero entonces ellos piensan que es ¿qué? Ellos piensan que es un fantasma. Un fantasma realmente traduce aquí el griego como un espíritu. De hecho, hermanos, en las traducciones dice en griego de donde viene la palabra demonio. ¿Sí? ¿Piensan qué fue lo que ellos creyeron? Para la época del primer siglo había una superstición que cuando los mares se embravecían era una forma de los espíritus manifestar. Y yo no sé por qué estos discípulos se desubican. Literalmente ellos creen que están viendo una aparición, un fantasma. Ellos piensan que es algo que se sale de sus límites y realmente tienen que concluir que es algo sobrenatural. Entonces el Señor los saluda para calmar sus almas, para despejar sus dudas. ¿Y cómo es que el Señor los saluda? Tengan ánimo, soy yo, no teman. Él va a calmar sus almas angustiadas. Y hermanos, si había alguna duda sobre la teofanía que ellos todavía no pudieran enlazar con el Antiguo Testamento, el saludo del Señor tenía que aclarar estas dudas. Porque Él les dice, yo soy. Bueno, eso en español quizás no nos dice mucho, pero en el hebreo y en el griego, de hecho en el hebreo es la forma como Dios se reveló a Moisés. ¿Recuerdan? Y cuando Moisés le dice, y si me preguntan de parte de quién voy, ¿cómo te llamas? El Señor le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esta expresión, tanto en el hebreo como en el griego, hablan de la esencia de la persona, de la naturaleza de la persona. Dios es el Dios que siempre ha existido. Esa es la idea que connota este nombre, el que era, el que es y el que será.
el Dios suficiente, el Dios autoexistente. Nadie le ha dado existencia a Él, sino que todo lo contrario, Él es el que le da existencia a todas las personas y a todas las cosas. Si quieres, por favor, mira Isaías capítulo 43, verso 10. Este texto da una idea de lo que significa el yo soy. Isaías capítulo 43, verso 10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que ¿qué? Que yo soy. Y mire lo que declara: antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Esta es una idea del yo soy. Antes de mí, nada. Después, nada. Yo soy el único Dios verdadero. O sea que el propósito del Señor caminar sobre las aguas es revelar su gloria, la gloria de Dios, a lo que el discípulo amado Juan concluyó. Recuerdan ustedes lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que contemplaron nuestros ojos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y lo hemos visto y damos testimonio y anunciamos que la vida eterna estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Eso es una teofanía, se reveló y lo pudimos ver. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan Bautista declaró esto acerca del Señor Jesús: Él viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es un trabalenguas interesante. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos descifrar este trabalenguas? Pues porque Juan Bautista era mayor que el Señor Jesús cronológicamente, había nacido primero, pero dice: pero el que viene después de mí es antes, me precede. Y bueno, Juan lo definió, pues en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y mire lo que dice Juan y cómo concluye: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Moisés? Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y concluye: ver a Cristo es ver a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Ahora, hermanos, hay una pregunta bien interesante. ¿Por qué Marcos está aquí mostrando esta revelación progresiva? ¿Y por qué los discípulos no han podido entender? Porque en el macro propósito de Marcos, en su evangelio, el punto culmen de la revelación es la cruz y la resurrección. Y por eso, aunque Jesús camine sobre las aguas, por eso aunque Jesús multiplique el pan, por eso aunque Jesús sane a leprosos, ellos todavía no lo pueden ver como Dios. Ahora, recuerda que uno de los grandes propósitos del Evangelio de Marcos es mostrarnos la identidad del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, y eso que es el Hijo de Dios no es otra declaración diferente a decirnos que Él es Dios mismo. Amén. Entonces, quizás hasta este punto podríamos responder con convicción: bueno, ya entiendo un poco más el propósito que el Señor tuvo con esta singular acción. ¿Cierto? Número 1, mostrar su soberanía, y número 2, revelar su gloria. Ahora, el texto claramente nos dice ¿por qué el Señor hizo esto? La respuesta es porque ellos no habían entendido ¿qué? Lo de los panes. Ellos no habían entendido. Y quiero hacer otra pregunta: ¿qué es entonces lo que ellos deberían haber entendido? Y estoy recordando un poco lo de hace 8 días. Ellos debieron haber entendido que Jesús es el pan del cielo, que Jesús es Dios hecho carne. ¿Quién más podría multiplicar la comida como el Señor Jesús lo hizo? Pero en lugar de ver la presencia de Dios, vieron la presencia de un líder libertador político. Ellos
realmente tenían las expectativas erróneas y el Señor, al mostrar su gloria, lo que está haciendo es redireccionar sus expectativas. Pero surge otra pregunta, hermanos, que es muy importante para nosotros. ¿Por qué ellos no habían entendido? Porque el texto nos da esa información. ¿Por qué ellos no habían entendido? Porque estaban endurecidos. ¿Y qué pasa con los corazones endurecidos? ¿Cómo terminó Faraón y su ejército? ¿Qué pasa con los corazones endurecidos, hermanos? Permítanme aterrizar un poco esta idea. ¿Por qué las personas no pueden ver a Cristo? ¿Por qué las personas ven la Biblia y, como Thomas Jefferson, quisieran cortar lo sobrenatural y lo divino de Jesús? ¿Por qué solo se quieren quedar con lo razonable y lo lógico? ¿Por qué? Porque ellos no pueden ver claramente quién es Jesús. Así Jesús se pase por enfrente de ellos. No es porque no sean inteligentes, ¿cierto? No es como algunos argumentan del cristianismo, es que ¿cómo es que dice? Les lavan el cerebro. Y luego otra persona dijo, no solo nos lavan el cerebro, nos lavan hasta el alma. Entonces no es porque ellos no tengan un cerebro para entenderlo. ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice? Es porque sus corazones están tan duros como una piedra. Están insensibles. Y quise tomar esta palabra de un comentario. Son recalcitrantes. Y pues me llamó la atención ver el significado de la palabra recalcitrante. ¿Saben qué quiere decir? Es una persona que se mantiene firme en su comportamiento o idea a pesar de saber que está equivocado. Eso es una persona sin Dios. Eso es una persona con un corazón endurecido. Ahora, ¿qué es lo que hace endurecer el corazón? Es lógico, ¿cierto? El pecado. El pecado hace que crezcan callos tan grandes que se pierde toda sensibilidad. Por eso la Biblia dice que ellos estaban embotados. Su mente no podía comprender. Ellos estaban enceguecidos. El corazón del hombre, hermanos, es tan duro, miren esto, tan duro que si Cristo caminara frente a nosotros sobre el agua hoy, tampoco creeríamos. Una vez más, diríamos que tiene que ser alguna ilusión óptica del metaverso de Zuckerberg. Entonces, hermanos, escuchen esto por favor, hermanos y los que no son hermanos, a menos que el Espíritu Santo no rompa, quebrante nuestro duro corazón de piedra en uno que pueda palpitar y latir por Dios con vida espiritual, la gente no creerá. Y tengo una objeción con los apologistas. ¿Sí saben quiénes son los apologistas? Los defensores de la fe. Porque a veces quieren convencer a la gente ¿cómo? A bibliazos. ¿Y usted no le ha pasado que esas personas que están alrededor nuestro, que son incrédulas, uno dice, Señor, pero... Hermanos, pero nosotros hoy podemos entender porque Él pasó a su gloria y su Espíritu Santo nos renovó y quitó el corazón de piedra y puso un corazón sensible, y por eso hoy podemos ver a Cristo. Y si no, tampoco podríamos ver a Cristo. Hermanos, iríamos al infierno condenados por nuestra incredulidad. Que entre otras cosas, el gran pecado del hombre por el cual irá al infierno no es el adulterio, no es la fornicación, no es hurtar, no es mentir, que todos estos son pecados. Pero el gran pecado por el que las personas irán al infierno es por no creer en que Jesús es Dios y que Jesús es el que justifica nuestras vidas
del pecado y nos libra de la condenación. Hermanos, esto debería doblegar nuestros corazones. Porque quizás como ese pueblo en Israel, ustedes recuerdan que el pueblo pasó y en el capítulo 15 Moisés compone uno de los hits de la época. Sonó en Spotify y los carros del faraón. ¿Recuerdan? La 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 la. No había grupo de... sí, creo que sí. Creo que la hermana de Moisés dijo, hagamos grupo de danza. Los panderos. Se armó un hit. Y entraron a la tierra prometida y a los pocos momentos que estaban haciendo, renegando y maldiciendo. Hermanos, yo quiero que pensemos en lo siguiente, porque Jesús no solo está hablándole a los discípulos allá, sino que estoy convencido que nos está diciendo hoy a nosotros. Y yo quiero que destapes quítate los... Déjenme hacer un recurso pedagógico. Edgar, ¿no entiendes lo de los panes? Camilo, ¿no recuerdas que calmé el viento? Es el Señor hablándonos hoy. Alejandra, ¿no recuerdas lo del endemoniado gadareno? Fausto, ¿y lo del leproso? Juanca, ¿y lo de la mujer con flujo de sangre? Que entre otras cosas creo que fue su sermón. ¿Por qué? Y tenemos que doblegar nuestros corazones. Hermanos, si saben, decirle al Señor, si es necesario, oblíganos a entrar en la barca, pon el viento en nuestra contra, pártenos, quiébranos, pero déjanos verte. Porque si seguimos con esta soberbia, ustedes saben a dónde vamos a terminar. Señor, quebranta nuestros corazones. Y para terminar, creo que es muy importante los detalles que nos brinda Marcos sobre el itinerario de Jesús a continuación. Y esto también aporta para entender el propósito que el Señor tuvo con esta singular acción, extender su misericordia. ¿Y cómo es que vemos que el Señor extendió su misericordia en este tercer y último punto? Con los discípulos a pesar de ellos. Extendió su misericordia y pasó su bondad. Y mira que el Señor dice, bueno, no entendieron lo de los panes, entonces Él no dice descartados, anulo esta lista de 12 y me busco otros 12. No, el Señor dice, voy y pasaré por el frente de ellos y les diré, yo soy, aquí estoy. No teman. El Señor extendió su misericordia con la muchedumbre. Hermanos, ¿quieren que les dé una información así como medio exegética de los estudios que un predicador puede hacer? Es que estoy convencido que esta despedida que hizo en Marcos 6 tiene que conectar con la que Juan nos cuenta, y es que el Señor confrontó a la multitud y les dijo, ¿por qué me siguen? Y saben, más que una confrontación que quiera derribar a la persona, es una confrontación de amor, para que las personas revisen sus motivaciones al seguir a Jesús. Y aunque la fila disminuye, el Señor siempre sigue atrayendo a los suyos. Y eso es una muestra de su misericordia. Y ese itinerario final sigue mostrándonos que las gentes necesitan de Jesús, que la tarea continúa y que la misericordia del Señor sigue extendiéndose a quien Él quiere. Por eso allá en Éxodo nos dijo, tendré misericordia del que yo quiera, ¿y a ti qué te importa? Si soy yo, es que esas muchedumbres, el Señor debería mandar un rayo y exterminarlas. Y de repente el Señor dice, pues a usted lo necesito ahí en la muchedumbre, porque su corazón es igual. El Señor sigue extendiendo su misericordia a pesar de nosotros. Hermanos, todos vienen a Jesús
con la esperanza de que si tan solo tocan el borde de su manto, serán sanados. Todos. ¿Y sabes qué hace el Señor? Según este itinerario, ¿qué hizo? Los recibió. Y todos los que tocaban el manto, dice Marcos, todos los que tocaban el borde del manto, ¿qué pasó? Eran curados. Y estoy convencido que también hubo gente salva ahí. El Señor, a pesar de las motivaciones de las personas, a pesar de sus expectativas diferentes, Él muestra su misericordia y su compasión, que además tiene que ver con el milagro anterior, porque el Señor los vio como personas que estaban sin ¿qué? Sin pastor. Al salir de la barca, la gente reconoció a Jesús. ¿Y qué hicieron? Mire lo que describe el texto. Recorrieron apresuradamente, comenzaron a traer a los enfermos, ponían a los enfermos en las plazas y pedían tan solo tocar el borde del manto del Señor Jesús. Bueno, y todos eran curados, dice Marcos, de manera contundente. El Señor no es ajeno a las necesidades humanas. Él no hace oídos sordos. Él redirecciona nuestras motivaciones y esto es una muestra de su amor. Así como en las muchedumbres hay personas que solo quieren un beneficio, también hay personas que Dios está no solo sanando, sino salvando sus almas del infierno, liberándolos de la esclavitud del pecado, mostrándoles su gloria y quitando la dureza de sus corazones, porque son como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ¿por qué la gente busca satisfacer de esta manera las necesidades? ¿Por qué recorren? ¿Por qué buscan a Jesús de esta manera? Y yo pensaba en lo siguiente, ¿por qué son insaciables? Parece que nada los llena, pero me quiero meter en la lista. ¿Por qué somos insaciables? Bueno, solo el Señor de gloria podrá saciar nuestras vidas. El Señor nos diseñó, hermanos, nos diseñó para tener una necesidad constante de Él. Dios no nos hizo como agentes independientes. Él nos creó para tener una necesidad constante de Él y ser solamente satisfechos por Él. Así que Él quiere que lo busquemos y lo amemos, no solo por lo que Él nos da, que también hace parte del motivo de nuestra adoración, sino que además de eso Él quiere que lo adoremos por lo que Él es. La información que da Mateo acerca de esta escena es que ellos al final lo adoraron. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hermanos, permítanme decir lo siguiente acerca de una aplicación eclesial que es muy real y yo quiero que la podamos comprender, hermanos. La presencia del Señor es real hoy en medio de nosotros. ¿Lo crees? ¿Amén? ¿O tu corazón está endurecido? Piénsalo bien. La presencia del Señor es real hoy en medio de la congregación, en medio de nosotros. ¿Estamos conscientes de ello? Cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? Cuando cantamos, ¿acerca de quién cantamos? Saben, hermanos, muchas de las canciones hoy que se cantan en la iglesia hablan más acerca de nosotros que de Dios. Cuando leemos y escuchamos su palabra, cuando ofrendamos, somos conscientes que su presencia es real. Cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, somos conscientes de que su presencia está en medio de nosotros. ¿O hemos hecho de nuestro culto algo tan trivial y tan liviano que ya nuestros corazones no se conmueven por estar juntos para adorar al Señor? Él es real. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabes en qué contexto dijo eso, hermano? Vayan y hagan discípulos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Por favor, préstame atención. Que cuando haces un discipulado con tus hijos, la presencia de Dios es real.
Que cuando discipulas a un hermano, a un amigo, a un familiar, compartes la Biblia con él, la presencia de Dios es real. Que cuando disciplinas a un hermano, ¿sabías eso? Si hay 2 o 3 en su nombre, en el contexto de la disciplina de la iglesia, tenemos que tener una certeza, que Dios es real y que Cristo es testigo presencial. Hermanos, pero yo creo que a veces como iglesia caminamos no siendo conscientes de esto. Y tal como los discípulos, llenos de miedo y con nuestras mentes embotadas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. La palabra dice que cuando estamos juntos, Él se mueve en medio ¿de qué? De las alabanzas de su pueblo. Él trae sanidad. ¿Crees eso? Él trae sanidad a tu cuerpo, Él trae sanidad a tus emociones. Él abre nuestras mentes para comprenderle, para conocerle. Dice el Salmo, cuando estamos juntos, su presencia es real y Él trae bendición y vida eterna. Esa misma presencia del Señor que estuvo allí en esa barca, hoy está con nosotros. Amén. Y nos dice, dejen de esforzarse con sus remos, asustados. Y nos dice, aplaquen su temor y su tormento. Y nos dice que Él está ablandando nuestro corazón con su dulce espíritu. Amén. Y nos dice que confiemos en Él. Y nos dice que vivamos, escúchenme bien hermanos, en un estado constante de asombro y de reverencia por quien Él es. No solo por lo que Él hace, por quien Él es. Así no nos diera absolutamente nada. Pero quizás nos tiene que jalar las orejas y como a Elías decirnos, cobarde, sal de la cueva. Aquí estoy. Y no estás solo, ¿cierto? No estás solo. Yo estoy llamando discípulos para que confíen en mí. Es lo que nos dice el Señor. Hermanos, oremos al Señor. Si quieres, por favor, ponte en pie junto conmigo para que yo no peque por la envidia de verlos ahí sentaditos. Padre, por favor, muéstranos a Cristo. Que el Espíritu Santo nos lleve a ver a Cristo y a contemplar a Cristo. Este registro queda aquí para que nosotros podamos comprender quién eres, Señor. Para ver tu soberanía, tu gloria, tu majestad, Señor, tu misericordia. Perdónanos por la dureza de nuestro corazón, Señor. Porque lo que es evidente aquí es que aún tus discípulos estaban embotados. Ellos en este momento no son impíos, no son ajenos, han sido transformados por ti, pero estás trabajando en ellos, tal y como lo haces con nosotros. Señor, déjanos ver tu gloria, por favor, y quedar asombrados y ver quién eres, Señor. Que estas letras y estas historias de las páginas de la Biblia que son reales, cobren sentido en nuestra imaginación, cobren sentido en nuestros sentidos, cobren sentido en nuestras memorias, en lo que somos y en cómo nos introducimos en esta historia para saber que no es una fantasía, sino que te mostraste a los discípulos y por esto ellos escribieron. Dice Juan, para que el mundo crea. Señor, es verdad tu palabra. Y aunque el mundo la quiera cercenar, aunque el mundo la quiera desacreditar,
nosotros creemos que tu palabra es verdad. Es la palabra profética más segura y alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad y trae luz a nuestros ojos, a nuestro caminar. Señor, por favor, pon amor en nuestras vidas por tu palabra, y para que las páginas de la Biblia no sean estrellarnos con un muro, que las páginas de la Biblia no sean el momento en donde más bostezamos, donde más dormimos, sino que las páginas de la Biblia cobren vida en nosotros y que el Espíritu Santo penetre estas palabras, estas enseñanzas. Líbranos de tan solo ver principios de moralidad en tu palabra. Permítenos ver a Cristo, ver su gloria, y permítenos como congregación también tener esta experiencia real en nosotros de tu presencia en medio nuestro, Señor. Por favor, acuérdate de nosotros, de que somos polvo, de que con facilidad nuestro corazón se endurece. Por favor, extiende tu misericordia como lo has prometido en tu palabra, y déjanos verte y déjanos conocerte, Señor, y estar seguros de tu promesa que volverás, y que un día, así como los discípulos estuvieron contigo y te vieron y te palparon y contemplaron tu gloria, nosotros también lo haremos y te veremos, Señor. Y por eso te anhelamos y te decimos: ven, Señor Jesús. Manifiesta tu gloria y tu reinado y tu poder para el mundo, para la iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra, y porque nos enseñas tanto de ti con esta pequeña fracción que parecía insignificante, pero que hoy cobra sentido para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. The goodness of God. I'm gonna